Buenos días, hoy vamos a ver lo que es una pequeña introducción a lo que es contabilidad desde la rama de práctica supervisada de sexto perito contador. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra competencia. Nuestra competencia es aplicar los fundamentos de contabilidad y la lógica contable en el proceso de construcción de la contabilidad en las empresas. Eso es nuestra competencia que tenemos basada para nuestra clase del día de hoy. Para poder empezar, vamos a tener un pequeño concepto de qué es contabilidad y tenemos que la contabilidad es la ciencia que tiene principios y técnicas propias que deben seguirse para lograr un control exacto del patrimonio de una persona o una empresa. Cuando hablamos de contabilidad, vamos a ver que esta está regida por principios que nosotros tenemos que seguir. De igual manera, técnicas propias significa que nosotros vamos a aplicar técnicas para poder comprender todo el proceso que tenemos que seguir para determinar el patrimonio, ya sea personal o de una empresa. Esto permitiéndonos llevar un control económico de nuestro dinero. Luego de eso tenemos, anteriormente nos indicaba que era una técnica, entonces acá tenemos que la técnica se refiere a todo el conjunto de procedimientos de que se sirve una persona para aplicar con habilidad sus conocimientos. A la hora de que hablamos sobre una técnica, van a ser diferentes procedimientos que nosotros tenemos que seguir para poder, en este caso, aplicar nuestros conocimientos. Acá nos indica que tenemos que tener esa habilidad o un conocimiento previo para poder ir entendiendo qué es contabilidad y para qué sirve. Ya que tenemos que es una técnica, vamos a ver también cuál es la función que tiene la contabilidad. Entonces la contabilidad tiene tres funciones. La primera es registrar, la segunda es analizar y clasificar y la tercera es resumir. Cuando hablamos de registrar, recordemos que en contabilidad se tiene que registrar todas las transacciones que nosotros realicemos. En este caso, al momento que nosotros hablamos registrar, sabemos que tenemos que dejar por escrito todas las actividades económicas de nuestra empresa. De esto tiene que ser de una manera más clara y concisa para que toda persona que vea la información pueda comprender qué es lo que nosotros estamos registrando. También es muy importante que ustedes tomen en cuenta que al momento de que nosotros vamos a hacer un registro, tenemos que tener un documento que ampare todas las transacciones que nosotros estamos haciendo. Si no tenemos un documento, una factura, un vale, un cheque, etcétera, nosotros no podemos hacer ningún registro en los libros correspondientes. Cuando hablamos de analizar y clasificar, acá nos habla de un procedimiento en el cual tenemos que clasificar qué cuentas son las que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer hicimos una compra, entonces tenemos que analizar qué cuenta es la que vamos a realizar y la clasificamos cuando vemos qué tipo de compra fue, si compramos mercadería, si compramos mobiliario, si compramos equipo de computación. Todos estos elementos yo los tengo que analizar para poder clasificarlo ya de acuerdo según sea su naturaleza. Acá también nos indica que esto, al momento de que vamos a analizar y clasificar, tenemos que tomar en cuenta lo que son principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos nos los norma lo que es el Código de Comercio. Cuando hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, eran principios que se regían para poder operar la contabilidad. Normalmente estos principios se han ido complementando y ahora pues cuando vemos esto tenemos que hacernos la idea que vamos a ir aplicando lo que son normas internacionales de información financiera, NIF, que van a irnos dando los lineamientos de cómo es de que tenemos que operar nuestra contabilidad. También cuando hablamos de resumir, nos referimos a que la contabilidad, al momento de que nosotros realizamos compras, ventas, préstamos, etcétera, todo esto va a ir generándose cuentas. Esas cuentas van a haber un momento que se van a ir resumiendo.
y se van a resumir para que nosotros podamos ir restableciendo cuál es el rendimiento económico de nuestra empresa, si nos generó ganancias o nos generó pérdidas. Entonces, recordemos las funciones de la contabilidad, entonces nos va a servir para que nosotros hagamos un registro contable, clasifiquemos correctamente según sea su naturaleza de las cuentas y al momento de resumir, vamos a ver la parte que nos va a permitir ver el desempeño de nuestra empresa, si nos genera una pérdida o nos genera una ganancia. Luego tenemos lo que son los objetivos de la contabilidad. Al momento de que nosotros vamos a operar nuestra contabilidad, vamos a suministrar información en la cual va a ser oportuna y exacta y que tiene que seguir varios propósitos para que se cumplan los objetivos de la misma. Primer propósito va a ser la toma de decisiones. Recordemos que a la hora de que nosotros aplicamos la contabilidad dentro de nuestra empresa, esto va a permitir, que anteriormente vimos que nos determinaba rendimientos si teníamos pérdidas o teníamos ganancias, acá ya los socios permiten tomar decisiones. Estas decisiones van a ser para el bien de la empresa, si le conviene invertir, si no le conviene invertir, todos estos elementos se tienen que ir verificando dentro de la información que nosotros pasamos contablemente. De igual manera, al tomar decisiones, los socios les permite identificar qué áreas van a necesitar una inversión crucial, es decir, que es fundamental que ellos inviertan. De igual manera, les permite determinar sus objetivos y metas. A la hora de que tenemos objetivos y metas, va a permitir de que ellos puedan tomar decisiones y aumentamos las inversiones o nos detenemos al momento de que la inversión no sea favorable. También tenemos que dentro de los objetivos de la contabilidad vamos a dirigir y controlar los recursos humanos y materiales. Recordemos que una empresa no puede funcionar si no tenemos un recurso humano y no tenemos los materiales para que este recurso humano pueda desarrollar sus operaciones. De igual manera, tenemos que conservar e informar sobre uso de los recursos. A la hora de que nosotros tenemos nuestra empresa, tenemos que ir verificando o comprobando, en este caso, de que los recursos sean utilizados de la mejor manera. Si tenemos empleados, pues que estos empleados estén en el lugar correcto, realizando las operaciones en las de cuales ellos tienen las mejores habilidades para su desempeño. También tenemos que facilita las funciones de control y preparación de reportes. A la hora de que yo estoy verificando el uso de nuestros recursos humanos y materiales, pues me permite verificar que yo tenga un buen control de estos elementos. A la hora que yo tengo este buen control, me va a permitir preparar los reportes. ¿Y cuáles son esos reportes? Pues van a ser los estados financieros que yo voy a presentar y que me va a permitir ver la situación económica de mi empresa, así como también determinar el rendimiento económico de la misma. También tenemos que la contabilidad va a recibir el nombre según la actividad que se realice dentro de la empresa. La contabilidad es una, pero hay diferentes ramas de la misma. Puede haber una rama de servicio comercial, una industrial, de servicios, etc. Entonces acá tenemos que tomar en cuenta estos elementos. A la hora de que tenemos una contabilidad de costos, esta contabilidad se va a aplicar a todas aquellas empresas que se dedican a la industria, como fábricas, y también es conocida como contabilidad industrial o fabril. Acá lo que nos indica es que la contabilidad de costos va a estar basado a todas aquellas empresas que se dedican a la manufactura, es decir, que solo ellos van produciendo sus propios productos. También tenemos la contabilidad agrícola. Esta contabilidad se aplica todo lo referente a los términos de la agricultura. Tenemos también la contabilidad avícola. Esta contabilidad se caracteriza porque se aplica en la crianza de aves, como las gallinas, los pollos, etc. Es decir, esta contabilidad la vamos a aplicar todo lo referente de las granjas de pollos. También tenemos la contabilidad ganadera.
Como su nombre lo indica, esta va a estar basada o aplicada a todo lo referente a la ganadería. Acá me va a poder permitir determinar todos los elementos concernientes a la contabilidad ganadera. También tenemos lo que es la contabilidad bancaria. Acá esta contabilidad se va a utilizar específicamente en los bancos. A diferencia de las otras cuentas, de otras contabilidades, perdón, esta contabilidad va a hacer referencia a cuentas especiales, por eso se va a diferenciar de otras contabilidades. También tenemos la contabilidad gubernamental, es la contabilidad que utiliza el gobierno o el Estado. Esta también va a utilizar cuentas diferentes a otras contabilidades. Acá, momento de que vemos que estas dos hacen referencia y que se utilizan cuentas diferentes, es porque están regidas por una nomenclatura. Toda operación que se realice dentro de las mismas tiene que estar codificada. Por eso es de que se utilizan cuentas diferentes. Para la contabilidad bancaria, pues hay una nomenclatura bancaria, y para la contabilidad gubernamental hay una nomenclatura gubernamental. También al momento de que nosotros vamos a operar nuestra contabilidad, tenemos que saber todos los elementos concernientes a la misma. Lo primero tenemos que es una cuenta. Al momento de que nosotros vamos a hacer registros, tenemos que saber qué cuentas vamos a utilizar. Y la definición de cuenta tenemos que la centralización sistemática de conceptos y valores. Cuando hablamos de conceptos es cuando le vamos a asignar un nombre a nuestra cuenta. Y valores económicos, pues al momento de tener una factura se le va a generar un valor económico a esta cuenta. Acá al momento de decir qué cuenta es la que vamos a utilizar, pues tenemos que hacer un proceso mental para analizar qué elementos compramos y así poderle asignar un nombre. Y acá pues ya aplicamos nuestras ideas y referimos a las transacciones que estamos ejecutando. También tenemos lo que es la clasificación de cuentas. A la hora de que nosotros designamos un nombre a la cuenta, puede dividirse sobre cuentas de valores o cuentas de resultado. Cuando hablamos de cuentas de valores, nos vamos a referir a todos los valores, bienes y derechos que presente una persona o una empresa, y a eso le vamos a denominar activos. También si tenemos deudas y obligaciones adquiridas a favor de terceras personas, acá estas, cuando tenemos deudas y obligaciones, se van a denominar pasivos. También tenemos las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado van a estar formadas por las pérdidas y por las ganancias. Una pérdida va a ser denominada por todos aquellos gastos no recuperables y las ganancias son denominadas por los ingresos obtenidos dentro de la empresa. A la hora de que clasificamos nuestras cuentas por cuentas, en este caso de valores o de resultados, vamos a ver también que hay clases de saldo. En este caso hay dos: saldo deudor, saldo acreedor. Para saldo deudor, las cuentas de activo y pérdida van a ser denominadas por saldo deudor. Esto es decir, que se van a iniciar en el debe. Tenemos saldo acreedor, que son las cuentas de pasivo y de ganancia. Estas se van a iniciar en el haber. Ya que vimos las clases de saldo, vamos a ver también ya la parte de las cuentas patrimoniales. Al momento de que hablamos cuentas patrimoniales, pues van a ser representadas por los componentes que van a integrar, en este caso, nuestro patrimonio. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales, puede recibir el nombre de balance de situación general o cuentas de inventario. Estas cuentas se van a clasificar en cuentas de activo, cuentas de pasivo y patrimonio neto capital contable. Esos son los elementos que nosotros vamos a manejar en función de las cuentas patrimoniales. Luego de eso hay un pequeño ejercicio en el cual les permitirá poder ir realizando la clasificación. Ya vimos que hay cuentas de valores, cuentas de resultado. Me van a poder permitir si caja es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Entonces acá simplemente es para que ustedes puedan realizar una pequeña ejercitación y puedan determinar
qué tipo de cuenta es la que estamos utilizando. Si va a ser una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de pérdida o una cuenta de ganancia. Entonces acá, por ejemplo, caja es una cuenta de activo. ¿Por qué es una cuenta de activo? Porque acá vamos a tener todos los valores económicos, en este caso billetes, monedas, que tengamos dentro de nuestra empresa. De igual manera, aquí tenemos otras cuentas como documentos por pagar. Recordemos que todo lo por pagar es una deuda, por lo tanto, es un pasivo. Al momento de que hablamos de documentos por pagar, va a ser cuando realizamos una compra y firmamos un documento en el cual hacemos constar que nosotros debemos lo que adquirimos. Entonces, espero que se les haya sido amena nuestra clase y nos vemos en una próxima.